No hace falta tener demasiados conocimientos para saber que el dinero se traduce en poder, especialmente cuando hablamos de los patrimonios de las grandes empresas y de sus principales accionistas. Sin embargo, la mayoría de las personas continúa creyendo o quiere creer que nuestra sociedad se rige por la voluntad popular expresada en las urnas, eligiendo a gobernantes que serían los representantes de dicha voluntad en las instituciones públicas. Hace falta un conocimiento un poco más especializado para descubrir hasta qué punto el poder real es precisamente un poder económico que no tiene que someterse a ningún tipo de control democrático y que sigue intacto con independencia de las alternancias que se den en los gobiernos. Hoy vamos a tener la posibilidad especial de conocer bastantes cosas acerca de cómo operan estos personajes a los que nadie vota, pero que desde luego son los que mandan. Charlando con el periodista Fonsi Loaiza, máster en Comunicación Social y Periodismo Deportivo por la Universidad Pompeu Fabra y autor del libro de reciente aparición Florentino Pérez, El poder del palco, en el que hace una disección total del multimillonario presidente del Real Madrid y de la constructora ACS. Buenos días, Fonsi, y muchas gracias por atendernos para hablar de un personaje como Florentino Pérez, del que se podría decir que es tan popular como desconocido en realidad para la mayoría del público, por razones que no son casuales, que tú tratas en el libro y sobre las que te queremos preguntar. Un placer estar con vosotros para hablar de este personaje un tanto siniestro de nuestro país. Fonsi, en tu libro tú haces toda una biografía de Florentino Pérez, que no tiene desperdicio, recomendamos a todos el que lo esté escuchando que lo lea. Vas contando además desde sus orígenes hasta la actualidad y explicando cuáles han sido las claves de su ascenso, ¿no? Nosotros no podemos ser tan exhaustivos en esta entrevista, pero sí nos gustaría preguntarte por algunas cuestiones fundamentales, pero además te vamos a proponer hacer un recorrido inverso, desde la actualidad y luego en todo caso hacer algún flashback si lo necesitas para entender por qué Florentino Pérez es Florentino Pérez. Todo el mundo sabe que Florentino Pérez es el presidente del Real Madrid, pero ¿a cuánto asciende exactamente la fortuna de Florentino Pérez? ¿Cuál es la importancia de ACS? ¿Y cómo de diversificados están sus negocios para que nos hagamos una idea de cuál es el poderío económico de Florentino Pérez? Bueno, pues Florentino Pérez tiene un patrimonio de unos 2.000 millones de euros. Además, con esta pandemia está sacando bastante rédito económico mientras todos estamos perdiendo poder adquisitivo. Los grandes empresarios, grandes oligarcas, porque hay un problema hoy en día que a los oligarcas rusos les llaman oligarcas rusos y a los Florentino Pérez en España les llamamos grandes empresarios, que yo mismo he cometido ese error. Estos oligarcas con la pandemia se están forrando y nosotros pues perdiendo poder adquisitivo y cada vez con pues, salarios más bajos y contratos basura. Pues Florentino Pérez controla no solo las construcciones en España, sino que tiene todo tipo de servicios gracias a las privatizaciones que se hicieron en nuestro país, desde hospitales, centros de mayores donde están muriendo personas durante la pandemia, educación infantil, pues los hospitales también el servicio de limpieza. Al final abarca todo una empresa multiservicios que ha sido favorecida por el Estado gracias a las privatizaciones y a esta estafa de socializar las pérdidas y pues privatizar sus beneficios, que es lo que se ha visto con su gran empresa, que se lleva todo tipo de contratos y ya no aparece en el libro, pero es que esta misma semana a Abertis le hemos dado 1.000 millones de euros porque ha sido el fin de los peajes en la P7. Por tanto, cada día vamos pagando dinero a Florentino Pérez desde las arcas públicas. Por eso yo digo que es el mayor saqueador del dinero público en España. Incluso en tu libro, ahora que lo mencionas, lo recuerdo, dices que las obras del Hospital Sendal que se construyó en Madrid con la pandemia también se las adjudicaron a Florentino Pérez. El clan Ayuso, como se suele decir ahora con su hermano y demás, y todo este clan Ayuso que hay detrás de la Comunidad de Madrid, de las corrupciones que ha habido y demás que se han imputado desde el propio Partido Popular, no lo digo yo, pues ese padrino del clan Ayuso es Florentino Pérez, es la persona o su empresa que más adjudicaciones se llevó en IFEMA a dedo, contratos a dedo, y además en el Zendal construyó el pabellón de hospitalización con Ayuso. Y el día siguiente de la defenestración de Pablo Casado en el PP, Florentino Pérez engalanó
con la camiseta del Real Madrid a la presidenta Díaz Ayuso, y se ve pues una conexión que estuvieron tomando café, riéndose, y además, si rastreas la familia Florentino Pérez, la hija de Florentino tiene un restaurante que se llama El Babero, hizo campaña electoral por la propia Ayuso desde la cuenta del restaurante, apoyando, poniendo camisetas, pegatinas de Ayuso, y se considera una user. Por tanto, esta conexión entre Ayuso y Florentino Pérez es evidente. Y claro, Pablo Casado no te podía dar adjudicaciones, por tanto, porque solo era el del PP, el Partido Popular, y la que da adjudicaciones es Ayuso, y por eso Florentino Pérez tomó partido y eligió a Díaz Ayuso. Además, no hay que olvidar de este PP, que el nuevo que va a llegar, Feijóo, que le llaman el moderado, es amigo íntimo de Florentino, y en los papeles de Bárcenas aparece que ACS hizo una donación de 1 millón de euros al PP de Galicia. Sin embargo, en tu libro haces un repaso extensísimo de la enorme cantidad de concesiones de las que se ha beneficiado Florentino Pérez. También hablas de su relación con tramas de corrupción como la Gürtel, la Púnica, Leso, el 3% de Convergencia y Unión. Es interesante esa conexión catalana, ¿no? Nadie lo diría, del presidente del Real Madrid. Y da la impresión de que en cualquier caso, gobierne el PP, gobierne el PSOE, gobierne quien gobierne, las concesiones siempre se las lleva Florentino Pérez. Sí, sí, los gobiernos pasan, pero la fortuna de Florentino Pérez sigue aumentando. Da igual el gobierno, como tú mismo has aclarado, Florentino Pérez tiene una conexión directa con Cataluña y con Convergencia y Unión. Él mismo presumía de que hasta el año 2000, que llega a ser presidente del Real Madrid, ha ido a todos los mítines de Convergencia. Y claro, en este tipo de financiaciones a partidos políticos no solo se necesitan corruptos, sino también corruptores, empresarios y demás, y la Fundación ACS pues va dando dinero a diversos partidos políticos a través de sus fundaciones. Por ejemplo, la Fundación ACS da dinero a la Fundación FAES de José María Aznar, da dinero a la Fundación Pablo Iglesias del PSOE, da dinero a la Fundación anteriormente de Convergencia, y a partir de ahí pues encima son como donaciones legales en ese tipo. Ese no fue como el caso Bárcenas que hemos comentado del PP Galicia, es que encima eso es legal. Y también es legal que le paguemos más de 1.000 millones de euros por la estafa del Castor y todo esto. Lo lamentable es que en el capitalismo se ha legalizado todo este tipo de tramas. Y es más, él presume de todo ello, y como una especie de padrino, cuando va a declarar en la operación Púnica como testigo, que nunca lo hemos visto en televisión, siempre se esconde, porque una persona que llama, si un pie de foto no le gusta en el diario El País, o nunca se le ve la coronilla en los grandes medios de comunicación, cuando va a declarar en tramas de corrupción nunca lo vemos en la tele, porque eso se oculta. Pero cuando va en la operación Púnica, porque ha creado un medio de comunicación falso, dice con todo su descaro, cuando le pregunta el juez Eloy Velasco si le han pedido dinero para financiar al Partido Popular, le dice al juez: me molesta tu pregunta, la gente, si me conoce, no se atreve a hacerme esa pregunta. Es de una impunidad absoluta. Los que hemos vivido procesos judiciales sabemos que si respondemos así a un juez, nos llevan a preventiva. Tú también muestras, digamos, en el libro, cómo Florentino Pérez está relacionado con cantidad de pelotazos, con todos estos casos de corrupción, y destacas uno concretamente, aunque quizá podrías destacar más de uno, que es el de la recalificación de la ciudad deportiva del Real Madrid, que dice que fue un super negocio. ¿En qué consistió eso para la gente que no lo sepa? Bueno, pues esa operación fue con la que el Real Madrid pagó su deuda, y fue una operación urbanística que tuvo el apoyo de hasta los sindicatos, y además con un poder mediático que aupó a Florentino Pérez. En el caso de García Ferreras, ocultó a la única concejala en ese momento del PSOE que se oponía a este pelotazo, que era Matilde Fernández, y se oponía a ese pelotazo. Al final, Izquierda Unida incluso cambia su voto. Al principio decía que eso le parecía súper injusto, la recalificación, que eso se tendría que llevar incluso a la Fiscalía, y la persona que decía eso al final acaba votando a favor de esta operación urbanística, todos contentos porque el Madrid llega a pagar su deuda y se hacen unas torres que mucha gente
les llamaban por los nombres de los fichajes que hizo el Real Madrid gracias a esta operación urbanística en la que estaba detrás, pues claro, Aznar, Luis Gallardón y demás. Y además, el único que se oponía en los medios de comunicación a toda esta trama urbanística de pelotazo, que era José María García, era la persona entonces más poderosa en los medios de comunicación, cobrando más que Zinedine Zidane. Estamos hablando de que cobraba 10 millones de euros aproximadamente hoy en día, y le corta la cabeza porque denuncia todo este tipo de operaciones, de las cuales también señala a José María García, a Miguel Blesa, que luego fue condenado con las tarjetas Flash y demás, y le cortaron la cabeza, y el propio José María García reconocía que la única vez que intentaron comprarle fue a través de Florentino Pérez. Sí, has mencionado a Blesa, del que también hablas en el libro, como una relación no solo muy estrecha, aunque comentas cómo él se lo negó a Jordi Évole en una entrevista y Évole no fue tan incisivo como otras veces preguntándole al respecto, pero dices que tuvo una relación muy estrecha hasta el punto de que si no llega a ser por Blesa y Caja Madrid, pues no se podría haber financiado toda la época aquella de los Galácticos, ¿no? No sé si de forma regular o irregular. Claro, pues todo ese sueño capitalista de Aznar y Florentino no se podría entender si la persona que llevaba las cuentas en un banco, como era Miguel Blesa. Y claro que conocía a Florentino Pérez, a pesar de que Florentino en esa entrevista dijo que es que no le veía nunca a Miguel Blesa. Miguel Blesa era uno de los habituales en el palco del Bernabéu, estaba detrás de la financiación de muchos fichajes, y además luego lo acabamos pagando nosotros, porque Bankia tuvo que ser rescatada y la última operación fue para financiar el fichaje de Cristiano Ronaldo. Y cuentan que Miguel Blesa, una de las cosas que le afectaba cuando ya fue un poco hombre apestado en España, porque claro, una persona con ese nivel de corrupción, y cuando pasa por procesos judiciales, pues todos los ancianos preferentistas y demás que estaban en contra de él y le tiraban hasta huevazos y lo que hiciera falta, pues claro, le quitan del palco del Bernabéu y dicen que esa era una de las cosas que más le afectó en su vida, y como vimos, pues luego se suicidó Miguel Blesa. Y ya todo este tema, pues no va a poder salir a la luz, todo este tipo de relaciones, como pasó, porque al final Miguel Blesa ha fallecido. Según me estabas hablando, se me ocurrió, se puede decir que Cristiano Ronaldo, Beckham y Zidane somos todos, por lo menos a la hora de pagarle, porque claro, Caja Madrid era pública y al final la acabamos pagando todos pagamos las Copas de Europa del Madrid. Al final, si llega Mbappé, también lo pagaríamos nosotros. Es lo triste de todo esto, que al final, pues estos fichajes los acabamos pagando nosotros, porque han convertido además el fútbol en una especie de estafa social, en la cual es un circo, en el cual pues se olvidan incluso las cosas que ocurren, como sube el precio de la luz, el precio de los carburantes, y el otro día pues ganó el Real Madrid. Mucha gente olvida sus problemas con este tipo de estafa del capitalismo, en el cual pues los tipos que están en los palcos se están llenando los bolsillos. Cada vez el fútbol se parece más a los empresarios y menos a los aficionados, y a partir de este negocio pues se hacen millonarios y esconden todas sus fechorías, porque al fin y al cabo los que entran en el mundo del fútbol mayoritariamente, que no son de ese mundo, porque Florentino no era del mundo del fútbol, ni lo son los presidentes tipo Jesús Gil, tipo de Peterman y todos estos que llegan, o los jeques árabes, de todo tipo, los oligarcas rusos que llegan al fútbol, lo utilizan el fútbol para esconder todas sus fechorías y para conseguir pues estar en los palcos junto a jefes de Estado, junto a políticos de toda ideología, jueces, poder mediático, y al final pues no cuentan los periodistas deportivos lo que realmente ocurre con el mundo del negocio del fútbol, que es pues blanquear dinero sobre todo, como ha demostrado Football Leaks, que además la persona que destapó todas estas operaciones de los equipos de fútbol, los futbolistas y demás, ha sido la única persona que ha entrado en prisión preventiva, Rui Pinto, el hacker portugués que destapó toda esta trama, y al final los que han cometido los delitos siguen impunes y sin entrar en la cárcel ninguno.
tú dices en tu libro que el palco del Bernabéu es el equivalente actual a las cacerías de Franco, donde se iban a establecer sobre todo relaciones y hacer negocios. Y sacas una cita de Florentino Pérez en la que él se jacta de que allí va todo el mundo, de que allí el 1 de mayo estuvieron los representantes de los sindicatos institucionales. Va todo el mundo que está, digamos, metido en la institución, ¿no? Claro, sí, al final entran todos por el aro de Florentino, desde la izquierda hacia la derecha institucional, y aparecen todos en el palco del Bernabéu siendo amigos. Y eso pues a Florentino pues le encanta, claro. Porque Tú al final... contabas, por ejemplo, que la ex alcaldesa de Madrid, antes de llegar, dijo que jamás se la vería en el palco del Madrid. Al final, dices tú, allí apareció encaramada, pero lo importante no es solo que aparezca encaramada, que alguno podría decir, bueno, ¿qué hay de malo? Claro. Es una representante institucional, sino la contrapartida después en lo que tiene que ver con las concesiones, con el ladrillazo y todo lo demás, ¿no? Claro, porque con Manuela Carmena, la empresa que más adjudicaciones se llevó en Madrid siguió siendo ACS de Florentino, y además apoyó la operación del nuevo estadio del Real Madrid. Se le vio con Florentino Pérez en el Santiago Bernabéu anunciando ese nuevo estadio del Bernabéu, y además apoyaron la operación urbanística de Chamartín y demás. Pues se apoyó desde este partido que crearon de Manuela Carmena, y se olvidó a los barrios obreros como Vallecas y demás, donde pues perdió la alcaldía por, entre otras cosas, pues olvidarse de las necesidades de los trabajadores. En cuanto a lo que hablabas del negocio del fútbol, nos interesa mucho, nos parece que se trata muy poco y que faltan más periodistas como tú que estén especializados en ese tema. Porque claro, por un lado están los grandes negocios que se hacen en los palcos, pero por otro lado está ese factor que tiene el fútbol, ¿no? Del que se aprovechan estos oligarcas, como tú bien dices, de que los clubes siempre son algo más que clubes. El Madrid es algo más que un club, el Barcelona es algo más que un club, el Atlético, y entonces ellos se convierten como en representantes de esas pasiones populares, de manera que como el club vaya bien, no toques al presidente. No puede ser casual que personajes como Florentino Pérez, Del Nido, Gil, pero aquí en Gran Canaria tenemos el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, es un auténtico pirata que no paga a sus empleados, que deja caer las empresas. Es decir, es una especie de Florentino a nivel local, ¿no? Claro. Y la cuestión es que juegan con esas pasiones, ¿no? de la gente. Claro, y además a mí me pueden acusar de que es que hablo solo del palco del Bernabéu y demás. Para mí es que en todo este tipo de palcos de fútbol, cuando se ha privatizado todo tipo de equipos de fútbol y demás, pues hacer lo mismo a pequeña escala en otros lugares. Pero sí que el régimen español creo que estaba muy representado en ese palco del Bernabéu, pero como dices, en otras esferas más pequeñas también se sigue dando lo mismo que en el palco del Bernabéu, pero a pequeña escala, y es lo lamentable, como han robado el fútbol unos empresarios que no les gusta el fútbol, no les gusta el deporte, y además con la complicidad, lo lamentable de todo esto es que ha sido con la complicidad de los periodistas deportivos que no han cumplido su función, que es la de fiscalizar, ¿no? Porque si eres periodista es para fiscalizar a los poderosos en ese ámbito, y en el mundo del deporte pues es donde más campan a sus anchas, porque los periodistas deportivos y demás han hecho dejación de funciones y hacen pues espectáculos, circos como el Chiringuito y demás, programas nefastos que con esa banalización que hacen de dar chillidos y demás, lo que hacen es esconder todas las tropelías de estos grandes oligarcas del mundo del deporte con sus imbecilidades. Claro, ahí se manifiesta también pues, lo que se ha convertido el fútbol, ¿no? En un gran negocio capitalista. Tú lo tratas también cuando hablas en tu libro del tema de la Superliga, el intento de crear esa gran Superliga, para quien no lo sepa, pues con los grandes clubes, lo cual acabaría con las ligas nacionales, que como citas a Bielsa y dice, bueno, estamos en una dinámica en la que los más ricos cada vez son más ricos, en este caso los clubes, a costa de los pobres. Pues podríamos decir, como en la vida misma, ¿no? En España, desde los medios de comunicación han
han hecho que los niños, por ejemplo, aparte de, por ejemplo, de ser del Tenerife, de Las Palmas, tienes que ser o del Madrid o del Barcelona. Parece que te están forzando los medios de comunicación, y en Inglaterra se negaron a esta operación e incluso insultaron a Florentino Pérez en Inglaterra por esta operación que quería hacer con los Agnelli, que los Agnelli, no olvidemos que también son otros oligarcas de Italia que fueron muy favorecidos por Mussolini y hoy en día siguen teniendo un poder increíble en Italia, y quiso hacer esta Superliga que de momento ha sido frustrada, veremos a ver, y de momento no ha salido la operación. Además, el CEO de esa competición era el Borja Prado que es el hijo del Manco, que es uno de los que dicen que era testaferros de Juan Carlos I, porque esa conexión con la Casa Real también se da con Florentino Pérez, con Juan Carlos I, porque siempre va al palco, y la última aparición oficial que hizo Juan Carlos I en España fue en un partido del Real Madrid en el palco del Bernabéu en febrero de 2020 contra el Manchester City, que jugaba el Real Madrid. Allí se le vio la última aparición antes de fugarse con el dinero Juan Carlos I, fue en el palco del Bernabéu con Florentino Pérez. Cuando te escuchamos o cuando leemos tu libro, Fonsi, da la impresión de que si haces un mapa conceptual de las redes de poder económico y político, que viene a ser lo mismo, en el Estado español, pues Florentino lo tienes conectado con todo el mundo, con todos los partidos políticos, con todos los otros empresarios. Tú cuentas, y este yo creo que va a ser el único flashback que podemos hacer por cuestión de tiempo, cuentas cómo Florentino fue tejiendo toda esta red de influencia y de poder desde sus orígenes, ¿no? Era un hijo de la pequeña burguesía que acaba una ingeniería y se mete en política. Pues al principio tampoco hay que olvidar que uno de los franquistas entonces, Ares Pacochaga, que luego llega a ser alcalde, el último alcalde que no es elegido democráticamente, fue su primer valedor, Ares Pacochaga, que luego lo echan del PP por ser demasiado de derechas, Ares Pacochaga, y fue al principio como una especie de burócrata franquista en la Asociación de la Carretera antes de dar el paso en la democracia, que no hay que olvidar que es que ahora no lo venden, que Florentino es un demócrata ejemplar, pero cuando estaba el tardofranquismo, él no tenía ningún reparo en trabajar para la Asociación de la Carretera. Y después pues da el paso político en la UCD. Con Adolfo Suárez llega a ser concejal, ya lo era antes de ser en la UCD, y es el único que en el paso de las elecciones antes de las elecciones democráticas, él ya estaba de concejal porque le puso a dedo a Ares Pacochaga, sigue como concejal de Medio Ambiente y Saneamiento, y a partir de ahí empieza a conocer cómo se mueve el mundo de las basuras, los Albertos, que es una familia franquista, y a partir de ahí empieza a conocer gente de ese mundo del saneamiento, de los negocios de las basuras, y después, pues como la UCD desaparece, él crea un partido, que es el Partido Reformista Democrático, en el que es secretario general con Miquel Roca, y una operación que parece muy frustrada electoralmente, porque no es elegido ni él, es la persona, según la financiación que ha tenido, la menos votada de la historia de la democracia, porque fue financiado por bancos. Esa operación reformista la estaban apoyando grandes, el IBEX 30, el IBEX, todo este tipo de grandes, la COE, querían hacer esta apuesta, y a pesar de que fue frustrada en las urnas, para él fue muy beneficiosa y fue todo un éxito, porque empezó a conocer a grandes banqueros. Él trabaja para los Marx, que los Marx fueron uno de los que financiaron el golpe de Estado fascista en España, y él pues aprovecha esa amistad y complicidades con los Marx, con los Albertos, para dar un gran paso en lo que él buscaba, que era hacer un negocio, porque ¿cómo montas una constructora antes de presentarte al mundo político, ¿no? Está dejando a las claras lo que buscaba, ¿no? Y además con toda esa implicación en Cataluña, que no hay que olvidar cuando Jordi Pujol dice que si tancamos una rama caerá todo el árbol, pues uno de ese árbol de Jordi Pujol es Florentino Pérez, y no hay que olvidarlo. Algo fundamental para poder hacer todo eso y todavía tener la imagen que tiene Florentino Pérez es el control de los medios de comunicación. A nosotros, de todos los epígrafes de tu libro, que la verdad no tienen desperdicio ninguno de ellos, uno que nos interesa especialmente
es el que denominas poder mediático y vuelta al palco, ¿no? ¿Hasta dónde llega el control que tiene este hombre en los medios de comunicación? Bueno, en los grandes medios de comunicación es un control pues, absoluto. Su amigo Borja Prado, que era el CEO de la Superliga, hoy en día ya es el presidente de Mediaset, o sea que ya Telecinco y Cuatro, no, en mi libro no va a aparecer, y además en A3 Media pues tiene su gran amigo, como salían las escuchas, su amigo Ferri, que claro, nunca va a contar nada de lo que ocurre en las empresas de Florentino Pérez, y además también con esa alianza con Eduardo Inda, que en las escuchas salía que fue puesto director del diario Marca por ellos dos. Te queremos preguntar sobre esos personajes en concreto. Sí. Eduardo Inda, vamos a ver, hasta donde tú sabes, ¿de dónde sale este que nosotros llamamos aquí hooligan? ¿Y quién financia OK Diario? Porque no se puede decir que sea un periodista formado, alguien con unas cualidades que tú digas, sale en televisión a todas horas, porque el tipo está preparado. Bueno, pues tiene unas conexiones directas con las cloacas del Estado Eduardo Inda, y además en el caso que yo trato de Florentino Pérez, pues le pone de director del diario Marca cuando el diario Marca era el más leído, lo sigue siendo todavía, pero entonces era muy leído. Y claro, Eduardo Inda hace campañas a favor de Florentino Pérez, por ejemplo, ataca ferozmente al entrenador Pellegrini para traer a Mourinho, y además pues hoy en día un diario, una de las fuentes de financiación es la empresa Clece de servicios de Florentino Pérez, que le paga publicidad a estos bulos de Os Diarios, que se financian a través de Clece, entre otras. Y además Clece también hace muchos public reportajes que se pagan en medios digitales, y entonces pues no se van a contar las cuestiones sobre Florentino Pérez. Hasta el propio Villarejo en sus escuchas hablaba de que Florentino Pérez tenía un poder gigantesco en los medios digitales, y si buscabas algo contrario a Florentino Pérez en Google ni aparecía. Y hasta ese punto tiene de control, y además de crear un medio de comunicación falso en el cual uno de los periodistas era Javier Iglesias, para incluso extorsionar a su propio entrenador, Ancelotti, para que pusiera a un futbolista, y este Javier Iglesias luego ha trabajado en Os Diario, en el periódico de Eduardo Inda. Bueno, está claro, ¿no? El caso de Inda, entonces, lo vemos en todas las televisiones porque su padrino sigue estando detrás de él. Claro, Ferreras y Florentino Pérez, ¿no? Y siempre sigue estando en A3 Media, en todos los medios de comunicación, con un medio de difusión de bulos masiva, como Os Diario. Por Ferreras te quería preguntar también, porque claro, Eduardo Inda todo el mundo lo tiene identificado, ¿no? Yo dudo que lo respeten incluso en los ámbitos de la derecha, aunque disimulen, ¿no? No lo respetan, ni Florentino Pérez en sus propios audios sale riéndose de él. Pero tenemos el caso de Ferreras y de Ana Pastor, que tú también mencionas en tu libro, y que estos sí que son como los representantes de la progresía aceptable por el sistema, ¿no? A través de la sexta. Tú no te cortas un pelo y dices que Ferreras y Ana Pastor son una pareja de birros mediáticos aliados de Florentino, que veta todas las noticias negativas del presidente del Real Madrid y hace eso. Sí, y no solo en la sexta, que ya anteriormente García Ferreras, cuando trabajaba de director de informativo en la cadena SER, veta a la única concejala del PSOE que se oponía al pelotazo del Real Madrid. Y luego García Ferreras acaba como director de comunicación del Real Madrid, en una operación en la cual pues, le llevaba todo tipo de cuestiones a Florentino Pérez, y hace incluso una película del Real Madrid Ferreras. Ahora Ana Pastor ha hecho una película del Real Madrid femenino, a pesar de que el Real Madrid femenino casi no tiene historia, y lo ha comprado Florentino Pérez a tocateja, sin ninguna cultura deportiva ni demás, y además incluso quería poner de publicidad a Arabia Saudí cuando se vulneran los derechos humanos allí de las mujeres. Pues imagínate todo este tipo de control que tiene con estos dos García Ferreras y demás, que van de izquierda, ¿no? Es lo curioso de todo esto, cuando Florentino Pérez, pues en la sexta nunca va a salir criticado por ellos dos.
porque es algo que son muy, muy amigos vamos, le ha dado incluso trabajo a García Ferreras como director de comunicación del Real Madrid. Lo triste de esto es que se venda como que son de izquierdas o algo, pero claro, el sistema necesita un poco de contraste y entonces venden que ellos tienen otra ideología y demás, pero realmente lo que hacen es apoyar a los poderes fácticos de nuestro país, y uno de ellos, pues Florentino Pérez, y los vemos incluso en los palcos VIP del Bernabéu y demás, y nunca habrá una noticia negativa en estos medios de comunicación sobre Florentino, a pesar de todas las tramas que hay, ¿no? Que tanto cuentan en la sexta, cuando a lo mejor es el tema del PP o demás, pero con las de Florentino Pérez nunca las escuchamos en la sexta, ¿no? Pues el tema Castor se puede hablar también de la operación Púnica y demás, y esto se callan estos temas, y eso sí se puede hablar del tema de Cifuentes y demás, pero para que haya una corrupción en el PP tiene que haber corruptores, y lo que no nos hablan en España son de estos corruptores, ¿no?